Muy buenos días a todos. A nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias al doctor Jorge Fregoso Torres por acompañarnos el día de hoy. Les voy a hablar un poquito sobre él. Él es pintor, arquitecto, caricaturista y un estudioso de los aspectos históricos, teóricos y filosóficos del quehacer. Como pintor tiene más de 80 exposiciones nacionales e internacionales, suma 33 libros y más de 60 publicaciones dirigidas a la formación integral de los estudiantes, a quienes se ha dedicado a lo largo de 50 años impartiendo clases, 40 de ellos dentro de la Universidad de Guadalajara. Respecto a su trayectoria, sus estudios iniciaron en el Jardín del Arte del Parque Agua Azul en 1963, ingresa a la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara a estudiar dibujo y pintura, tiempo donde se acerca a la Academia y a la Escuela Mexicana. Con la finalidad de estudiar corrientes modernas, deja sus estudios y viaja a Nueva York para estudiar el expresionismo abstracto y autores contemporáneos. A su regreso a Guadalajara, impulsado por Bruno Cadore, ingresa a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara para dar las clases de educación visual, dibujo a color e integración plástica. Los estudios seguirían con la maestría en investigación arquitectónica y el doctorado en ciudad, territorio y sustentabilidad. Fue parte del proyecto de creación de la Facultad de Diseño de la Universidad de Guadalajara, donde impartió clases y se desempeñó como secretario. Participó en el desarrollo de la carrera de diseño industrial y fue de los fundadores de la carrera de diseño para la comunicación gráfica, donde también se ha desempeñado como jefe de departamento y parte de las academias de diseño. Fue creador y fundador del Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta, entre muchísimas otras cosas. Entonces, le cedemos la palabra, doctor. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. No, pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a este honor que me hacen el participar con este ciclo, con este momento tan interesante de la docencia, sobre todo con los alumnos de recién ingreso, que siempre es muy interesante platicar con ellos, ¿no? Porque es en donde se puede sembrar mucho más inquietudes, mucho más conocimientos y algunas otras cosas. Voy a dar una pequeña introducción y luego vamos a pasar a ver un PowerPoint acerca de lo que es esto de la creatividad. La creatividad no es tan fácil así como nos han querido dar a entender, ¿no? La creatividad es un proceso muy complejo, pero yo creo que es el momento de empezarlo a visualizar, empezar a darse cuenta de lo que se trata, ¿no? Porque se confunde mucho la creatividad con espontáneo, con hacer, con inventar, con estar haciendo pues malabares y cosas así. Esto no es así. La creatividad es parte de una serie de pensamientos que se requieren para su formación. Entonces, conocimientos y pensamientos. Voy a dar una explicación primero en el área de los conocimientos, ¿sí? Porque para diferenciar lo que es la creatividad de otras cosas, de otras actividades que por lo general se confunden, ¿no? Es muy fácil que en la escuela, en la familia, es muy creativo porque dibuja. No, ni es dibujar, ni es pintar, ni es nada más eso, ¿sí? Porque si se confunde con pintar, con hacer monitos y cosas como creatividad, eso implica otras cosas, ¿no? Implica otro tipo de formación y de experiencia. Voy a darles una pasada rápido a los diferentes pensamientos, a las diferentes actividades, para ya después acotar exactamente lo que se puede entender con lo que es la creatividad. La creatividad
usa una especie de razón. La creatividad se encuentra en un área del cerebro que se llama la intuición. Se deposita la intuición y la razón, que son las dos áreas del cerebro, pero es otro tipo de razón, la intuición, ¿sí? Y es la que más necesitamos localizar y necesitamos ejercerla, hacer un ejercicio, desarrollarla. Bueno, vamos empezando, voy a hacer una presentación para después seguir con algunas cosas, algunas dudas o lo que tengan. A ver, me voy a permitir pasar primero esto para después las preguntas y cuestiones que se vayan a hacer. Este pequeño ensayo, esta imagen es muy interesante porque es el desarrollo de donde surgen todos los pensamientos y todas las actividades del ser humano, ¿sí? Recorren todo el organismo y van juntando información y van juntando todas las cosas, pero se desarrollan específicamente en el cerebro. No me gusta leer las imágenes, salvo en dos, tres ocasiones, porque me interesa más explicar, ¿sí? Espero, aquí dice, voy a leer nada más una serie de unas 4 o 5, nada más, ¿sí? El destino de nuestro tiempo consiste en el avance de la racionalidad y el repliegue del misterio, o sea, la desilusión del mundo. De tanto hablar de creatividad hemos pasado a convertirla en un hiperconcepto, es decir, en términos con tanto poder explicativo que de significarlo todo, ha pasado a significar apenas nada. Es una de las palabras más usadas, más desgastadas, porque si ustedes preguntan qué es creatividad, cada uno de nosotros vamos a tener una definición. Y cuando cada uno tiene su definición, pues no se dice nada, se desgasta. Y entonces esto, pues no nos dice nada, ¿sí? Hoy día no se sabe exactamente qué es la creatividad. Es una habilidad, es una forma de talento innato, es un rasgo de la personalidad, una actitud, un valor por fomentar. Es tantas cosas que se ha desgastado el término, ¿no? Entonces esto hay que aclararlo, ¿no? Porque se confunde mucho, como les decía. Ahora, la industria creativa, eso, por ejemplo, es una aberración, es un contraste. Industria y creatividad no es lo mismo, son conceptos muy contrarios. Lo más llamativo quizá es que tamaña marea de enfoques, hipótesis, teorías, conjeturas, todos deberíamos de ser creativos, a juzgar por la enorme cantidad de literatura de todo tipo que se ha vertido sobre el asunto. Sin embargo, es muy evidente que no es así, no es así, entonces vamos aclarando. A ver, vamos aclarando y vamos empezando. El creador los conceptos de creatividad, y para entender la creatividad como parte de los pensamientos es el ser humano. Por ahí vamos a empezar. El ser humano y sus pensamientos, para localizar a qué me refiero yo con la creatividad. ¿Sí? El ser humano tiene una serie de saberes que con el transcurso de su carrera, con el transcurso de sus ejercicios, de sus desarrollos, de todos los temas que desarrollan ahora, como en el caso de la arquitectura, son diferentes saberes. Unos saberes son muy técnicos, otros saberes son muy teóricos, otros saberes son muy reflexivos, y entonces hay que empezar a aclararlos para localizar
donde podemos entender que está la creatividad y qué es. Hacer, crear, saber. En términos muy generales, podemos nosotros localizar en dónde sabemos y cómo hacemos, principalmente con las manos, ¿no? Con las manos es en donde más está la herramienta principal para hacer, ¿sí? Porque si vamos a hacer algo en la computadora, pues están los deditos. Si vamos a hacer algo con un martillo, en la mano. Pero aquí hay otros que casi no se notan, pero es el ser, el sentir, el saber y el crear. Esta secuencia es muy importante y estas son las cosas que vamos a ver. Porque el crear es exactamente en la parte superior del cerebro. Es en donde está toda la maquinaria que se requiere para crear. Bueno, aquí está el saber, hacer. Fíjense, ser, sentir y crear. ¿Sí? No es lo mismo saber que sentir, ni ser. Ahorita vamos a explicar todas estas áreas que el ser humano desarrolla para poder crear. ¿Sí? Aquí dice, las que están en blanco son importantes, son los que hay que aprender y desarrollar. Hay que aprender a saber, hay que aprender a hacer. Y los rojos son importantes, son obvios y son relativos. Bueno, ¿a qué nos referimos con el saber ser? Es la existencia, ¿sí? Saber quién soy, saber por qué estoy aquí, es el pensamiento reflexivo, el pensamiento de qué voy a hacer, para qué es la arquitectura, para qué es esto, qué significa, qué tiene que ver conmigo el proyecto que estoy haciendo. Es existencial completamente. Se basa en los pensamientos de la filosofía, de la reflexión. ¿Qué sentido tiene el desarrollo que estoy haciendo? La obra de arquitectura que estoy revisando. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene mi carrera? ¿Qué sentido tiene lo que estoy aprendiendo? Todo ese tipo de cosas se tienen que entrenar, se tienen que saber. Es el saber ser existencial completamente. Y luego viene el saber sentir. Este es clave, porque es la percepción, es la sensibilidad que todos debemos de tener, sobre todo en las áreas del diseño, la arquitectura y las artes, y todo eso, es la sensibilidad, es el desarrollo de los sentidos, ¿eh? Es la percepción, porque si no entrenamos este saber para percibir lo que es la arquitectura, para percibir lo que está construido, lo que no está construido, para percibir, ¿con qué percibimos? Con los 5 sentidos, me dirán. Sí, pero no son todos. Los 5 sentidos son los básicos. Esos no nos van a llevar a definir o a conocer o a desarrollar la arquitectura. Porque con la vista, pues vamos a ver la arquitectura. Me paro en la calle y veo un edificio. Con el oído, pues oigo alguna plática, oigo algún sonido y así sucesivamente. Los 5 sentidos son básicos. El sentir, el ir más allá en la, en la sensorialidad, en el sentido y en la percepción, es dedicarse a los sentidos superiores, como el sentido de la proporción, el sentido de la escala, el sentido de la distancia, obviamente el sentido de la composición. Pero esta percepción, este sentir, este saber sentir, no tiene nada que ver con la creación y la creatividad. Son cosas muy diferentes, ¿sí? El siguiente saber es el saber saber. ¿A qué me refiero? Es el desarrollo del pensamiento crítico,
saber intelectualmente. Esto se adquiere leyendo, escribiendo, pensando, ¿sí? Porque es el saber, o sea, ¿qué tanto tengo que saber de la arquitectura? Si es arquitectura de una época, si es arquitectura construida con un material, si es, tengo que saber los aspectos intelectuales del saber. Ese es el saber. Ahora, saber crear es el meollo de esta plática. Saber crear es otra cosa diferente de los que hemos estado viendo, porque saber crear pues es inventar, la innovación, es la aventura, es la poesía, es buscar cosas nuevas, diferentes. Y por último, bueno, el saber hacer, pero ese lo vamos a completar. Entonces, estos 4 saberes, solo un ser humano los puede desarrollar, ¿sí? Los animalitos no pueden hacerlo. Algunas cosas pueden tratar, pero estos 4 saberes, el saber ser, el saber sentir, el saber saber y el saber crear, solamente un ser humano. Solo que cuando hayan desarrollado los 4 plenamente, entonces se puede aspirar a hacer, que es el otro saber. ¿Sí? Primero, las bases son los primeros 4 saberes. Mientras no sabes qué sentido tiene lo que vas a hacer, que es el saber ser, y no tiene ni idea del saber saber, ni idea del saber percibir, ni idea del saber crear, de poco te van a servir todos estos aparatos, ¿no? Porque prendes la computadora y ¿qué hago? ¿A dónde voy? Voy a hacer lo que normalmente se hace. Cuando no se tienen estos saberes, de prenderle a ver qué encuentro, a ver qué me encuentro y a ver qué me dice. Y le pican a donde sea para saber. Pues no. Estos aparatos son exclusivamente instrumentos para poder canalizar los saberes. Solamente cuando hayan desarrollado los 4 primeros podemos saber hacer. Vamos a ver. Este es un proceso que el ser humano ha desarrollado en el transcurso de su evolución. Se supone que venimos de una animalidad, estamos transcurriendo a través de la humanidad para llegar a la universalidad. El paso por la humanidad se le llama trascender, hay que trascender de animales a lo universal. Y este espacio nos corresponde para trascenderlo como seres humanos. La trascendencia de la humanidad. Cuando se trasciende desde la base, desde la raíz hasta la parte superior del cerebro, es la trascendencia del ser humano. Tiene que pasar por todas estas cosas para llegar a la universalidad, a la expresión máxima que puede aspirar un ser humano. Y aquí tenemos las áreas con las que el ser humano cuenta para desarrollarlas. Por ejemplo, el saber ser es algo intuitivo, algo que tiene en su interior, es algo que desarrolla con su corazón, con sus esencias, ¿sí? El saber saber es el desarrollo en la parte superior, o sea, en la cabeza, en donde se centra todo el control del ser humano. Saber crear también, pero es la parte superior del saber, el saber crear. Y luego el saber sentir es en todo, porque como tenemos la percepción del tacto y la percepción de los ambientes, de la temperatura y de todo, entonces el área del sentir es mucho más amplia. Y el saber hacer, pues es con los brazos y las piernas, ¿no? Eso, a ver, hay que hacer un mueble, pues se usan los brazos. Hay que cargarlo, pues se usan los brazos y las piernas.
Esa es nuestra herramienta para hacer. Bueno, vamos viendo a qué me refiero primero con el saber ser, que es este. Aquí hay una serie de elementos que conforman el saber ser del ser humano. Son los valores, el compromiso, la vida, la solidaridad, el perdón, la libertad, la perseverancia. Son puros valores que nos van encaminando al saber ser. ¿Sí? Este es un saber es muy importante, porque es el que con esto se encuentra sentido a lo que vamos a hacer, lo que vamos a estudiar, al problema que nos están planteando en este momento como desarrollo. Tenemos que ver qué es el sentido de esto y tratar de verlo y contemplarlo con estas diferentes conceptos para desarrollarlo, ¿no? Porque todo esto es importantísimo en la arquitectura, son los valores intrínsecos que le dan sentido a la vida, a la existencia y la misma arquitectura, porque la arquitectura es para el ser humano. Entonces hay que ser honesto con la arquitectura, con los materiales, hay que tener responsabilidad sobre lo que se está haciendo, humildad, honestidad, todas estas cosas son las que desarrollan el saber ser. Bueno, vámonos al saber sentir. El saber sentir, ya habíamos dicho, pues es un área mucho más amplia. ¿Y a qué me refiero con el saber sentir? Viene de sentir, es decir, es un tipo de percepción, de sensación. Tal sentido es una intuición o capacidad de estimar o percibir las cosas dentro de un rango, relacionando con otro tipo de variables. Es difícil dar una definición exacta de la capacidad, porque si no es medible, de todas las disciplinas y ocupaciones humanas, es tal vez la que menos puede ser evaluada. Bueno, esto es lo que conforma el saber percibir, el saber sentir. ¿Sí? Yo les decía, no nada más son los 5 sentidos, porque imagínense el sentido del orden. El sentido del orden es algo principal, pero no se puede percibir el orden nada más con los ojos. Sí lo puedes ver, pero no puedes percibir qué es el orden o la escala. ¿Sí? Hay escalas monumentales, hay escalas pequeñas. El ritmo, ¿sí? De que hay 3 edificios altos y uno bajo, 3 edificios altos y uno bajo, o las ventanas tienen ritmo, tienen un sentido, una percepción, el de la proporción, el sentido de la distribución. Imagínense todos estos sentidos. Ahora, estos sentidos no se aprenden intelectualmente, estos sentidos se tienen que percibir, se tienen que sentir, tienes que estar encerrado para sentir el sentido del encerramiento, el sentido del contraste. Tienes que vivirlo, tienes que ir a un lugar y luego a otro. Esto es básico para el desarrollo de un arquitecto y sobre todo para poder desarrollar la arquitectura se tienen que desarrollar los sentidos y la percepción en sus sentidos superiores y principalmente el sentido de la composición, que es muy fácil que vamos a hacer una composición. A ver, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que se tiene que desarrollar, entrenar para desarrollar la composición? Este es otro. Ahora vamos a ver el otro, el saber que está en el cerebro. ¿Y qué es lo que tenemos que saber? ¿Sí? Todo esto se supone que ustedes ya lo saben, porque si lo vemos, esto no es otra cosa que una copia de su Cardex de la preparatoria. ¿Sí? Yo cuando empecé a dar clases me dijeron, oye, tus alumnos saben esto, mira, ahí está su Cardex. Oye, ¿de veras saben sociología? Sí. ¿Literatura? Sí. Ah, caray, ética, claro. Oye, pues sí me interesan estos alumnos que vienen de la prepa, porque entonces sí puedo
desarrollar con ellos muchas cosas que son básicas para poder ensayar la arquitectura, para entrenar sobre hacer proyectos de arquitectura, porque pues saben de todo, saben de física, porque las estructuras son importantísimas, de psicología, para ver qué es un espacio angustioso, un espacio libre, y todo esto, pues no es de otra manera más que leyendo y escribiendo. Bueno, la máquina superior tiene varias etapas, ¿sí? Esta de saber, primero llega la información a través de los sentidos y entonces nos damos a conocer, pero el siguiente nivel es interpretar tanto la información como el conocimiento para poderla interpretar. Y al final, ya que se interpreta ese conocimiento y esa información, entonces sí se empieza a saber. Son los sabios. Y es cuando ya se puede pasar al siguiente paso para llegar a la universalidad. Entonces, estas son las básicas para cualquier profesión: ser y saber. Puede ser un abogado, puede ser un ingeniero, pues él va a saber todas las fórmulas, va a saber todas las teorías de la construcción y todo, y va a saber ser, porque es existencial. Y entonces ya puede hacer, ¿sí? Abogados, ingenieros, todos, ¿sí? Son básicos, pero no para nosotros. Para nosotros son muy importantes, además de esos dos, el saber sentir y el saber crear. Porque en el sentir está la percepción de la composición, están todos los sentidos que vimos, y está el crear, el inventar, el hacer las cosas diferentes, nuevas, la búsqueda, el vuelo hacia el infinito, la poesía de la arquitectura, ¿sí? Entonces, es muy común entender esto, porque todo el mundo se siente creativo o artista y por eso estudian. Ah, no, yo voy a estudiar arquitectura porque yo soy un creativo y soy un artista. Me dijeron en la casa. Yo desde chico dibujaba las paredes y luego cualquier cosa. Sí, pero ni el artista, la percepción y la creatividad no necesariamente tienen. Hay casos raros en donde la creatividad es más fuerte que en otros, pero por lo general se tiene que activar, se tiene que canalizar, se tiene que desarrollar la intuición. Entonces, lo mismo pasa con los maestros. Yo estoy dando clases de arquitectura porque soy artista y creativo. ¿Quién dijo? Eso se desarrolla. Eso hay que tener la conciencia de qué es, a qué nos referimos. Bueno, para empezar, no son sinónimos el sentir y el crear, ¿sí? El percibir. El percibir es más pegado. Yo ya no uso la palabra arte, no uso yo la palabra diseño, porque es lo mismo que la creatividad, están muy desgastadas. Entonces la percepción y la creatividad son cosas diferentes. La percepción se ha dado mucho en confundirla con el arte. Entonces es muy común, yo les decía, que la gente cree que crear y el artista y el creativo es lo mismo, son dos cosas diferentes. Por ejemplo, si hablamos de escala, una cosa es saber de escala y otra cosa es sentir la escala. Te metes a una calle donde hay puros edificios altos como una ciudad moderna y la escala es monumental. Y otra cosa es saber de escala, el saber la escala 1 a 10, 1 a 20, 1 a 100, son dos cosas diferentes, son dos áreas diferentes de un mismo concepto, la escala. ¿Sí? Ahora, una cosa es sentir y otra cosa es crear. Saber crear. ¿A qué nos referimos con saber crear? ¿A qué nos referimos con lo que es la creatividad? Vamos viendo. También está en el cerebro.
Pero esa creatividad es todas estas cosas. El meternos a inventar, a soñar, a ensoñar, la inspiración, la imaginación, la poesía, la búsqueda, la aventura, el especular, el desarrollo del pensamiento provocativo. Hay una palabra muy importante que se usa para la creatividad. Y sí, ¿qué tal si? ¿Qué tal si en vez de hacer una rueda hago un cuadro? ¿Qué tal si lo hago negro o lo hago transparente? Y si lo hiciera largo, y si eso es empezar, y si me quito los zapatos, y si ando descalzo, y si hablo la mitad en español y la otra mitad en ruso, y si esto es la toda la dinámica para ejercer y ejercitar y transitar sobre lo que es crear, inventar, soñar. Es la diversión, es el humor, la fantasía. Pero todo esto no se improvisa nada más porque yo soy muy chistoso. Porque entonces caemos en cosas banales y en alguna serie de berrinches, ¿no? Que no nos van a llevar a nada. Entonces, saber, ser, ya lo manejamos, saber y saber sentir. Pero ahorita, ustedes estamos aquí, estamos en el saber crear. ¿De qué se trata? ¿Y qué más podemos saber de la creatividad y del crear? Bueno, hay dos tipos de confusiones con respecto a la creatividad. Ya lo había platicado. No los podemos confundir. Una es la sensibilidad y otra es la creatividad. Bueno, no son lo mismo. Se confunde también con industrias creativas, con empresas creativas. Es muy común mezclar estas dos cosas. Entonces se da a la tarea de confundir la creatividad y empezarla a desgastar y a revolver. La creatividad a la que nosotros nos dedicamos y vamos a desarrollar y vamos a tomar en cuenta para la arquitectura y para los espacios es una diferente a la de las industrias creativas. Estas industrias creativas, estas empresas creativas confunden el término. Entonces andan buscando creativos para la publicidad y para los negocios. Eso no es lo mismo, tienen fundamentos muy diferentes y como estamos nosotros pensando y reflexionando y con la ética, no podemos crear estas cosas. La creatividad que se usa para la arquitectura, los diseños y las artes visuales y todo esto es otra cosa diferente. Bueno, porque si no caemos en especulaciones de este tipo de cosas, ¿no? Empresas creativas son iguales a la industria en diseño, a convertir ideas en dinero. Y no, ¿sí? Según ese tipo de creativos piensan, un creativo no es un artista, ni un bohemio, ni sensibilidades de esas. Ese tipo, sino un emprendedor. Pues no, fíjate que no, es otra cosa. Pero saber crear, o sea, la creatividad en nuestro medio se debe entender diferente. Y el saber crear está en esta parte del cerebro, porque hay dos partes en el cerebro. Uno es la razón, que domina el hemisferio izquierdo, y otro es la intuición, el que domina el hemisferio derecho. Es la razón y la intuición, es las dos partes que por lo general el ser humano usa para hacer su vida y para desarrollar todas sus actividades. Hay seres, hay grupos, instituciones que son más racionales y otros que son más intuitivos. Si nosotros queremos desarrollar la creatividad, tenemos que entender qué es la intuición. Y la intuición no es una inspiración, algo que... No, la intuición es mucho más compleja que la razón. Por eso no es fácil entenderla
de primero, pero se usa. Es la intuición la que nos va a provocar la aventura y la creatividad y la invención. ¿Sí? La razón es para la lógica, para lo matemático, para el trazo geométrico, y la intuición es otra cosa. ¿Sí? Es el terreno donde se cultiva la creatividad. Esta es la razón. Es convergente, digital, secundario, abstracto, dirigido, orientado, analítico. Son los ingenieros, el dibujo técnico, las cuentas, los cálculos, todo eso se usa la razón. Pero la intuición, bueno, estas son las definiciones de la razón. Orden y método, orden, cuentas, compras, ventas. Esa es la razón. Y esa parte del cerebro, en eso se dedica. Pero esta es la intuición. Es divergente, es analógico, se hace comparaciones, es primario, concreto, libre, imaginativo, relacionador, no lineal, es intuitivo, múltiple, holístico, subjetivo, simultáneo. Esta cosa, así como la ven, es Antonio Gaudí, un arquitecto español. No se cae, no necesariamente tiene que ser recto y tiene que ser geométrico. Es la creatividad la que lo sostiene, porque también es lógico. Y esta es la intuición, la facultad de comprender las cosas instantáneamente sin necesidad de razonarlas. Es antes, es previo. La intuición te da las respuestas antes de la razón. Aquí, no sé si ya lo hayan visto, pero esto es un péndulo, porque todas las diferentes épocas de la arquitectura han ido de la razón a la intuición, de la razón a la intuición. ¿Sí? Por ejemplo, Grecia y Roma era racional, es donde empezaron ellos a ejercer la razón. Y luego, ¡pum!, se vino la Edad Media, con el románico y el gótico, y luego se regresó el péndulo a la razón con el Renacimiento, y luego el barroco con la intuición, y así sucesivamente. Es un ejemplo del péndulo para que vean que diferentes sociedades, diferentes maneras de construir y de hacer la arquitectura se ha basado en las dos áreas del cerebro. Bueno, esto es muy importante. La razón y la intuición. Unos son muy técnicos, los racionales, técnicos, se mide, se pesa, números, pero los rudos, los de la intuición, esos tienen otra herramienta, otra manera de expresarse. O sea, Einstein era maravilloso para estos temas, ¿no? Esa es la razón, la lógica y la intuición, el juego, lo lúdico, la experimentación. La razón, por lo general en nuestro cerebro, es como si tuviéramos una madrastra que siempre nos está regañando. Es la madrastra, la loca de la casa. Y la intuición la tenemos guardada, la tenemos en una jaula. ¿Por qué? Porque no tenemos libertad, porque no la conocemos. Sé libre, haz esto, dibuja, inventa lo que quieras. No, porque luego te dice la madrastra, no te metas en esos problemas, te van a reprobar y no lo vas a poder explicar y bla, 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 bla. Y la madrastra, la loca de la casa, que es la parte racional de nuestro cerebro, no nos deja. Tú no sabes dibujar, tú no sabes hacer nada, y entonces la intuición pues está secuestrada, castigada y limitada. No nos da la libertad y no nos da el... Pero
¿Qué es lo que hay que hacer para cambiar esa angustia? La razón hay que mejor utilizarla como nuestra aliada, nuestro apoyo. Y entonces sí, la intuición la va a poder utilizar libre, alegre, viva y rica, creativa. Pero si intervienen las dos, ¿sí? Sí, porque si no intervienes con la razón, se te cae. La arquitectura es inestable. Pero hay que usar la intuición, hay que usar la creatividad. La creatividad debe ser puente entre la intuición y la razón. Con el apoyo de todos los saberes que vimos, con programas especiales, con especialistas y espacios adecuados, todos esos saberes, podemos desarrollar la expresión de la arquitectura y su diseño. Saber hacer, saber crear, saber sentir y saber ser. Bueno, entonces vamos a platicar. Esto es indispensable para inventar, porque la parte más importante, ¿cuál es la diferencia entre la arquitectura y la ingeniería y la construcción? Es exactamente la creatividad, la sensibilidad. Si no la desarrollamos, pues vamos a hacer obras de arquitectura ingenieril muy bien construidas, pero hace falta la percepción, hace falta la libertad, hace falta inventar, hace falta la búsqueda, que es lo que nos va a dar la riqueza, es solo el ser humano. A ver, no sé si tengan alguna duda o quieran preguntar para seguir guiando comentarios. Muchas gracias, doctor. Aquí en el chat todavía no nos han hecho preguntas. Vamos a esperar en el chat unos minutitos y no sé si de los alumnos que están presentes alguien quiera participar. La compañera pregunta que qué se puede hacer cuando se siente que está bloqueado y que no se tiene creatividad. No hacerle caso a la loca de la casa, no hacerle caso al cerebro, porque miren, a mí me dicen, oiga, usted no da clase de dibujo. No, porque el dibujo no se enseña. El dibujo es una expresión que sale de nuestra naturaleza. Pero ¿saben cuál es el peor juez de nuestros defectos? Nosotros mismos. ¿Qué puedes hacer? No regañarte. Por eso yo les digo, es la aliada. ¿Quieres dibujar? Pues dibuja. Y dibuja libremente. Hay un libro muy interesante que se llama Dibujar por placer. ¿Sí? Es la gran libertad. Creo que lo tengo aquí a la mano, se los voy a mostrar, porque el dibujar por placer es todo por placer. Pintar por placer, hacer escultura por placer, y ¿por qué no? Hacer arquitectura por placer. Placer, léanlo, es un tratado de filosofía esta cosa. Aquí lo tengo en la mano, déjenme enseñárselo, permítanme. Miren, el placer de dibujar. ¿Sí? Este maestro de una de las universidades de Nueva York habla de eso. El primer problema, dice, no es posible. Nadie puede enseñar a dibujar. Es lo primero que dice. La educación artística falla a menudo al dar por sentado que se puede enseñar a dibujar. No, señor. Para dibujar hay que hacerlo y hacerlo y hacerlo y no hacerle caso al juicio de nosotros, porque somos nos castigamos mucho. Libres, pinten, hagan todas estas cosas, la creatividad,
con la libertad, sean libres. No, es que no salen las rayitas, tienes que ser la rayita más. No, claro, cuando es el dibujo de este tipo, ¿no? Cuando vas a hacer dibujo técnico, pues con la razón. Y la razón te va a pedir que sean milímetros, que sean centímetros. Pero cuando vas a hacer el dibujo, cuando vas a pintar, cuando vas a proyectar, cuando vas a tener la libertad, tienes que usar la intuición y la libertad y el gusto, si no, y no hacerle caso a la loca de la casa, a la madrastra, porque nunca van a desarrollar nada. Otra pregunta, otro comentario. Muchas gracias, doctor. A ver, chicos, ¿alguien más quiere participar? Y todos a dibujar, a pintar, aunque sean arquitectos, a dibujar, a pintar, a manchar, a recortar, a lograr, a doblar. Pues, por favor, no se limiten a vivir, sean felices, no le hagan caso a la loca de la casa. A la razón hay que hacerle caso cuando la necesitamos, nada más. Ok. A ver si logro interpretar. El compañero nos está diciendo que cuando ya se tiene una idea, para poder concretarla, es necesario seguir la metodología que nos acaba de compartir. No, primero es la libertad y luego se concreta. Primero vuelas y luego aterrizas. Porque si no, empiezas a concretar en el aire y a la hora que quieres aterrizar no te va a coincidir. Es que las actividades como la arquitectura y el diseño son parte técnica o racional y parte lúdica y creativa. Yo recomiendo que empiecen con la libertad, a bocetar libremente y luego le den forma técnica para poderlo sustentar. ¿Sí? Porque si empiezan con lo técnico, no van a pasar a lo creativo, porque lo creativo, lo técnico les va a exigir muchas cosas y va a sofocar la creatividad. Libre, hacer manchas, hacer esto y esto, y luego ya le vamos a medir. Ay, se me hace que para que no se caiga esto, hay que ponerle esto y esto otro, pero es después. Primero a vivir, primero a manchar, a recortar, a oír buena música, a reírnos, a comer algo que les guste, pongan papeles en la pared, pongan papeles en el piso, con gises, con marcadores, y empiecen a inventar, empiecen a volar, lean un pedacito de novela, lean poesía, y poco a poco se van a ir sentando las cosas, porque de la intuición y de la aventura le van a pasar la chamba a la razón. A ver, ¿ahora qué haces? ¿No? Y dices, bueno, ahora la tengo que sustentar, teórica, de práctica y todo lo demás. Pero primero es la libertad y luego ya le damos forma. Técnica. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguien más? La compañera nos pide que si tiene algunos libros que nos pudiera recomendar para poder explotar la creatividad. Tengo un librito que se llama Algunas notas sobre la creatividad. Creo que está a la venta ahí en la librería. Son conceptos de la creatividad y tiene 28 técnicas, entre ellas las de Bono, de diferentes sombreros y diferentes cosas. Sí, es un libro que yo escribí, está ahí. Creo que está todavía en la librería. Si no, pues habrá que ver cómo le hacemos para hacérselos llegar. Ese es el mío, pero hay muchos más en la biblioteca. Pero el mío es ese. Algunas notas sobre la creatividad. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más, chicos? Considero tanto como arquitecto, la pregunta es que si la creatividad en otros aspectos tiene siempre que ir relacionada con la funcionalidad.
Aquí uno de los compañeros nos dice que si la creatividad debe de ir relacionada con la funcionalidad. No necesariamente. La funcionalidad es lógica, es la razón. Por eso les digo, primero vamos experimentando y luego vamos a buscar que funcione. No es lo mismo, porque si nos atamos a que funcione, a que mida, a que pese, a la lógica, eso inmediatamente sofoca la creatividad. Primero hay que ser libres y crear y después buscamos que funcione. Ese es el proceso recomendable, porque si nos vamos al que primero funcione, se acabó la creatividad, porque entonces vamos a depender de pesos, de medidas y de que funcione. Y la funcionalidad es racional completamente, porque son términos físicos, matemáticos, y no puede uno, se caen las cosas, nosotros lo inventamos. Hay en la creatividad y en la invención y en la aventura es en donde pueden salir las nuevas propuestas de estructuras y de cosas de esas. No han salido exclusivamente de estar pensando. Todos, estructuristas, matemáticos, han usado primero la aventura, se han ido a volar primero y ahí han llegado a darle forma. Es importantísimo que desarrollen su libertad. No estén pensando en que, y si no sale, y si se cae, y si me regañan, no, pues primero, vámonos, todo. Es una de las cosas más importantes en el desarrollo de los programas académicos de la arquitectura. Tienen que ser libres primero. Tienen que oír mucha música, tienen que pintar, tienen que hacer de todo. Al mismo tiempo que empezarle a dar forma, ¿no? O la lógica. Porque si no se hace así, pues van a terminar siendo unos técnicos, ¿sí? Angustiados porque mida lo que tiene que medir, que quepan las muebles y espérate, vamos viendo. De hecho, en algunas partes están y cada vez más porque no se da tan fácil. Hay el director creativo. El director creativo lo usan mucho en el cine, pero cada vez los despachos de arquitectura están contratando los directores creativos para que les hagan novedades. ¿Sí? Y tienen su taller lleno de ingenieros y de calculistas y todo. Pero el director creativo es el que dice para dónde va esa cosa. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguien más? Dice la compañera que si el consejo es iniciar más con la creatividad, ¿en qué punto se debería de iniciar ya con la lógica? Hay un momento en que se tiene que aterrizar. Yo digo, es como un avión, ¿sí? Primero está en las nubes y luego ya aterriza. En mis talleres de creatividad hacemos primero todo el juego, pero necesitamos aterrizar, o sea, hacer ya el primer boceto tendiendo a una construcción, a una lógica, pero que sea producto de todo este vuelo, de todo este desarrollo. ¿Sí? Y ahí es en donde metemos en problemas a los de estructuras, a los de, sí, porque yo quiero que tenga esto, que sea un edificio que sea así. Ay, caray. Eso salió de todo mi inquietud y mis vuelos y todo. Entonces llego a la junta con los estructuralistas, los que van a poner el dinero. Ahora sí que arquitecto, ahora sí que nos metiste en problemas. ¿Cómo vamos a hacer estas vueltas? Pues eso es asunto de ustedes. Vamos poniéndonos de acuerdo, ¿sí? O sea, primero hay que hacer las ideas sueltas, muy sueltas, y luego ya las vamos aterrizando hasta cierto nivel que es lo que nosotros estamos esperando que suceda.
porque si no hacemos esos ejercicios nunca vamos a tener la libertad. Hay que tener un equipo de técnicos que nos ayuden y nos acompañen en estos vuelos, en estas cosas, ¿sí? Por eso los grandes arquitectos hacían, a ver cómo le hacen. Le Corbusier y todos ellos hacían unos garabatos y después se construían, ¿sí? Hay edificios muy interesantes que fueron la primera intención, como un experimento muy padre, y se logran. El expresionismo en la arquitectura con cosas interesantes como la torre de Einstein, de, de bueno, no me acuerdo ahorita el nombre, pero muy padres, que son muy libres, muy creativos. Y el ejercicio de la creatividad es haciéndola, ejerciéndola, por placer. Para eso hay que tener un estudio y un ejercicio, ¿no? Ahí es en donde, por eso es el saber ser primero. ¿Qué es para, por eso lo dije lo del saber ser? ¿Qué es lo que hay que ser? Pues felices. Si no, ¿cómo te va a salir algo que sea parte tuyo? ¿Sí? Lo primero que haces pues, es concentrarte en ti, en tus cosas, en tus ideas, en tus gustos, para poder expresarte. Y ahí es la creatividad. Ahí es en donde hay que trabajar. Que no se les olvide que eso es importante, por placer. Ya llegará el momento que se tenga que alinear. Pero luego, aquí el peligro es que en la escuela los ponen a hacer programas primero, los ponen a hacer esquemas, los ponen a hacer hasta las estructuras y todo, y luego dicen, oye, entonces, ahora vamos viendo lo de la composición. Ya tienen resuelto todo, y entonces nomás van a buscar fachadismos o volumetría, y eso está forzado. Primero hay que tener la libertad y ya nos metemos en lo demás. Bueno, me atrevería que puede ser al mismo tiempo, pero yo creo que primero. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguien más quiere participar? No, para cerrar. ¿No? ¿Maestro quiere hacer algún comentario? No, pues voy a felicitar al maestro. No, hombre. Muchas gracias por el honor de invitarme a participar en sus proyectos y en sus actividades. Me es muy grato estar con ustedes y acompañarlos, a los alumnos y a sus maestros que han hecho tantas cosas interesantes por nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Yo sí tengo una pregunta que tal vez no está tan relacionada con la creatividad, pero con su vasta experiencia, ¿usted considera que en los niveles básicos, vamos llamando proyecto 1, que es en la clase que estamos ahorita, se debe de dibujar la arquitectura o deberíamos de iniciar con otro tipo de ejercicios? Yo sería de la idea de que se empiece de manera múltiple. O sea, hay que enseñarlos a hacer, hay que enseñarlos a percibir, ¿sí? Métanlos, camínenlos y que dibujen, pero que dibujen por placer, no los obliguen. Ahorita las medidas no son tan importantes. Ahorita es la conceptualización, la libertad. Enséñenlos a leer y escribir, eso es muy importante, porque es la única manera de desarrollar el pensamiento crítico. ¿Sí? Si no desarrollan el pensamiento crítico, cualquier persona los va a confundir. ¿Sí? Y el pensamiento crítico es la lógica y es la razón y todas esas cosas. Si no, van a ser muy fácil de que los convenzan de hacer cosas absurdas. Yo soy de la idea que todos los saberes los enseñan a vivir, los enseñan a dibujar, pero con placer. Primero se desarrolla integral esto y luego ya se les empieza a dar herramientas. Muchísimas gracias, doctor. El arquitecto, el maestro Guillermo Madrigal, que está en otra sala, nos pregunta, primero,
quiere felicitarlo a usted. Gracias. Y luego pregunta, ¿cómo inducir o fomentar, impulsar la creatividad en nuestra vida diaria y en la vida del arquitecto? En nuestra vida diaria hay una palabra que yo les dije que hay que usar. Y sí, y si en vez de sentarme en la mesa me siento en el suelo, lo primero que va a pasar es, qué absurdo, ¿qué está pasando? Y si camino por ese lado y camino, o sea, hay que inventar nuestra vida diaria, porque estamos impuestos, acostumbrados a seguir cánones, a seguir caminos y estructuras ya establecidas. Es un miedo el salirse. ¿Sí? ¿Qué tal si ahora me voy y si me voy por el otro lado, y si ahora en vez de comer fruta como verdura, y si en vez de hacer la arquitectura, en vez de dibujarla, la recorto? ¿Qué es lo que pasa con otros? Hacen los diferentes materiales. ¿Qué tal si mancho? Y de ahí saco algunos bocetitos. ¿Qué tal si recorto? ¿Qué tal si hago perforaciones? ¿Qué tal si? El qué tal si es muy importante constantemente hacerlo en la vida. ¿Qué tal si ahora me voy en bicicleta? ¿Qué tal si ahora me voy caminando? ¿Qué tal si ahora saludo a todos? ¿Qué tal si ahora no salgo? ¿Qué tal si? Ese, ¿qué tal si? Es un pensamiento provocativo, el que nos va a llevar a crear, a inventar cosas diferentes, a ser diferentes. ¿Eh? Yo en mis talleres, algunos ya me conocen, mis talleres de creatividad, hasta en el doctorado, el último taller de creatividad que di en el doctorado, imagínense, antes de entrar a mi salón me estaban esperando los maestrantes ahí para el doctorado y entré caminando de reversa. Todos ahí, músicos, teatreros y todo, de muy buenos niveles, y ya abra la puerta y entra el maestro caminando en reversa. ¿Qué tal si entro al revés? ¿Qué tal si doy clases acostado? He dado clases acostado. He dado clases sentado en el piso. ¿Qué tal qué tal si en la vida diaria? Ese es un ejercicio que se tiene que dar. Y ese qué tal si hay que llevarlo a la arquitectura y hay que llevarlo a nuestro... Claro, ¿qué tal si le pego a alguien? No, porque para eso es saber ser, la ética. Pero ¿qué tal si me canto una canción? Lo único que puede pasar es que digan, ¿sabe qué, maestro? Está bien desafinado, mejor ahí le paramos, pero no estoy haciendo ningún mal. ¿Sí? Aquí, el qué tal si tiene que ir forzosamente con amor a la ética. Lo que es malo para mí, para los demás y lo demás, incluyendo animales y seres vivos. Que no haga daño nada, entonces yo me pongo ahorita, me salgo a la calle, me pongo a bailar, está loco, lo que sea, pero no estoy haciendo ningún mal a nadie, ningún daño. ¿Qué tal si bailo? ¿Qué tal si? ¿Qué me puede pasar? ¿Se me arruga la camisa o qué no? No, pero no hay que meternos en problemas, hay que hacer eso, pues ahí llévensela. No, ¿qué tal si? Poco a poco. ¿Sí? ¿Qué tal si le doy un abrazo ahorita, que nadie espera a mi hija? Oiga, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? O sea, es mover, es vivir. ¿Sí? ¿Qué tal si hago unas rayas así en vez de así? ¿Qué tal si? Que no se les olvide. ¿Qué tal si? Pensamiento provocativo. Muchísimas gracias, doctor. Aquí dentro del aula ya no tenemos más participación y en el chat tampoco nos han hecho más preguntas. No me queda más que agradecerle su tiempo. Creo que hablo por lo menos por los que estamos aquí, logró emocionarnos, nos logró transmitir y creo que va a ser un cambio drástico a partir de esta plática que tuvimos con usted en la vida de muchos de nosotros. Muchísimas gracias. Pues yo estoy a sus órdenes y muy agradecido. Las veces que sea necesario, ya sabe, Jorge tiene mi teléfono, el maestro arquitecto, que puedo estar a sus órdenes. ¿Sí? Y en todo momento estoy
supuesto, y los felicito por esta serie de actividades que están haciendo, que sí creo que les van a servir mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y pues, siendo las 6:11, damos por terminada la sesión del día de hoy. Gracias.